Este es un momento como el que se produce, por ejemplo, cuando estamos en Navidad, se junta toda la familia y estamos alrededor de la mesa, ya hemos comido, y ahora empiezan a salir historias de familia. Toda familia tiene su historia. La abuela habla del tío que se marchó a la guerra, cosas así, ¿no? Historias de ese tipo. Y ahora estamos en un momento muy, muy parecido, ¿no? Estamos en familia, nos sentamos alrededor de la mesa y ahora surgen historias de familia. Entonces vamos a empezar viendo en la pantalla a este hombre. ¿Alguien conoce a ese hombre? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Nadie lo conoce, ¿no? Muy bien. No es de nuestra generación, desde luego. Su nombre es Percy Buffard. Es un inglés que llegó a España en 1907. Aquí aparece junto con su esposa, se llamaba Helena Pannell. El padre de Percy fue un predicador en Inglaterra y su hermano pequeño un pastor bautista. Fue toda su vida influenciado por el testimonio de sus padres, de tal modo que no recordaba en qué época de su vida no amaba al Señor y deseaba servirle. Aunque ninguno de los que estamos hoy aquí lo hemos conocido, a él y a su esposa, a ellos en verdad le debemos mucho y ahora veréis por qué. Percy, aunque estudió contabilidad, no llegó a ejercer esta profesión, ya que cuando estaba a punto de iniciar su vida profesional, se vino a España, empezando como profesor de inglés. Era conocido como un hombre de oración y fe inquebrantable. Regresó a Inglaterra con el propósito de prepararse para trabajar de misionero en España. Permaneció durante 3 años estudiando teología, al tiempo que realizaba traducciones para el Museo Británico, con las que costear parcialmente sus estudios de teología. Al finalizarlos y tras varios intentos fallidos para ser enviado a España por alguna de las misiones, creó en 1913 él mismo, en el Reino Unido, la Spanish Gospel Mission, o Misión Evangélica Española. Tenía que regresar para evangelizar España, dado su llamamiento, confirmado por el amor hacia aquellos que vivían en tinieblas desconociendo la palabra de Dios. Percy Buffard se estableció definitivamente en España en 1913, en Valdepeñas, en Ciudad Real, y se dedicó a viajar por muchas regiones del país, adquiriendo así un conocimiento de cómo era nuestro país y las necesidades que había de evangelización. En total, no con esa bicicleta, pero con su bicicleta recorrió 17.700 kilómetros. La mayor parte de ellos así, en bicicleta y acompañado de su violín, era músico también. En el verano de 1916, la Alianza Evangélica Española realizó un esfuerzo evangelístico en Ciudad Real, lugar donde Percy Buffard vio la posibilidad de continuar con ese trabajo. Pidió ayuda a Inglaterra con el fin de contratar un compañero que le ayudara a repartir las Sagradas Escrituras por toda la Mancha. La Sociedad Bíblica le cedió uno de sus colportores, que es este hombre que vemos a la derecha. Se llama Félix Vacas, con quien comenzaría el trabajo en Valdepeñas, localidad en la que habían sido bien recibidos. En 1917 la misión se establece definitivamente en Valdepeñas y se conocería como la Misión Evangélica de Valdepeñas. La misión no solo realizaba trabajo evangelístico, sino que desde los primeros años se hacía también una importante labor social. En el campo sanitario se cuenta que se atendió a 800 pacientes gracias a una misionera que tenía conocimientos de farmacia y una enfermera también. En el campo educativo se abrió una escuela primaria en 1925 con 50 niños. Durante la Guerra Civil se cuidó también al pueblo evangélico y en 1942 se creó un orfanato, que es justo la foto que aparece ahí. Son los niños del orfanato.
Sin embargo, Búfar centró su esfuerzo en preparar obreros españoles que estuviesen capacitados teológicamente para llevar a cabo la evangelización. Para mejorar la formación bíblica hizo cursos intensivos, trayendo profesores y organizando pequeñas convenciones. En 1929 crea lo que se llamó el Instituto Bíblico de Valdepeñas. Estos fueron los alumnos, los primeros alumnos de la primera promoción de estudiantes. Estaba formada por 8 jóvenes que están integrados en esa foto, ahí aparecen muchos más hermanos, y esos 8 jóvenes pertenecían a las iglesias de la misión, que recibieron una formación en exégesis y en comentarios de los libros del Nuevo Testamento. Y el profesor era Percy Búfar, este hombre que hemos visto antes, el inglés. Entre los nombres de esta primera promoción encontramos a Sixto Paredes, quedaros con ese nombre, de Puerto Llano, Ciudad Real, y en la segunda promoción de estudiantes a Tomás Garrido, de Aldehermosa de Montizón. Y son, no sé si lo apreciaréis al final, pero son los que están señalados con un círculo. Todos los estudiantes eran de familias evangélicas muy reconocidas, que tenían vocación de servicio, una fe experimentada y un conocimiento bíblico por encima de lo normal, dado que había mucho analfabetismo en aquella época. Los cursos duraban 2 años y los fines de semana salían de pareja en pareja de viaje de evangelización por los pueblos cercanos a Valdepeñas. Hasta aquí una parte de la historia, y vosotros diréis, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Estamos hablando de Valdepeñas, estamos ni siquiera de Andalucía ni de Jaén. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Muy bien. Se amplía un poquito la imagen de estos 2 estudiantes, Tomás Garrido y Sixto Paredes. En 1933, ambos estudiantes se dedican a predicar como si fueran prácticas, ¿no?, por diferentes pueblos de la provincia de Jaén, como La Guardia, Martos, Torredonjimeno, Villadón-Pardo y Begalajar. Lugar este último donde pudieron dar una conferencia ante más de 1.500 personas en la plaza pública, requeridos por el señor alcalde. Tomás y Sixto vinieron finalmente a vivir aquí, a Jaén capital, y fueron los 2 hombres que Dios usó para abrir paso a la obra evangélica aquí en Jaén capital. Vamos a conocer un poquito más a Tomás Garrido y Tomasa. Este matrimonio fue el que primero empezó, apoyado por Sixto Paredes. La anécdota es que estaban recién casados, se casaron y el mismo día de la boda se trasladaron a vivir a Jaén. No hubo ahí mucha luna de miel ni nada. Vinieron directamente en abril de 1934 y en su propia casa, en el comedor, ahí es donde celebraban los cultos. Al año siguiente, tampoco tardaron mucho, ya se formó la primera escuela dominical en 1935 y fue en la calle Martínez Molina, que muchos conocéis, que es donde vivía el matrimonio. Pronto ellos se mudaron a otra calle, a la calle San Andrés, creyendo que allí había más oportunidad para predicar. Al lado de la casa de ellos había una pescadería y Tomasa, siempre que pasaba, veía al pescadero y a un amigo suyo leyendo libros, ¿no? Entonces un día se paró delante de ellos y les dijo, en vez de leer eso, pues podrían leer cosas de más valor. Mi esposo tiene muy buenos libros que le gustarían. Juan Antonio y José Cerezo Moreno, que así se llamaban estos 2 amigos que estaban leyendo siempre, eran de Villargordo. Aceptaron la oferta. Recibieron un libro sobre Martín Lutero, además de otros, y les causaron tal impacto que al poco se convertirían. Ellos fueron los primeros convertidos. Y solo tenemos la foto de José Cerezo, que es tío de José Cerezo, que está aquí sentado también. Este fue el compañero de Tomás, Sixto.
Tomás no estaba solo. En esta misión le ayudaba su amigo y compañero de estudios, Sixto Paredes, quien también vivía en Jaén. Ocurrió que al estallar la Guerra Civil en 1936, ni Tomás ni él ya podían seguir trabajando. Eran conocidos como propagandistas religiosos y sus vidas corrían peligro. Así que él y Sixto, junto con sus familias, tuvieron que marcharse de Jaén. Aquí vemos una casa del bombardeo que hubo aquí en Jaén en el 1937. Así quedó aquella casa. Algunos meses después de terminar la guerra, en 1939, llega de nuevo Sixto Paredes y regresa a Jaén junto con su esposa Juana Mañón. Ahí están los dos. Esto ya es una foto un poco más reciente. En ese año, en 1939, estarían más jóvenes que en esta foto. Sixto fue vendedor ambulante de tejidos y vendía la ropa que confeccionaba su esposa Juana. Pudo comenzar a atender la obra que en el año 36 habían tenido que abandonar él y su compañero Tomás. Celebraba las reuniones en esta calle, calle Horno, Puerta Granada, en su propio domicilio. Él vivía en esa calle. Y eran reuniones clandestinas, no sufrían constantemente de problemas con la policía. Pero a pesar de eso, la obra pues siguió con tesón. Sixto trabajó en formar la iglesia y le dio crecimiento, atendiéndola como pastor laico. Cerezo, el primer convertido, no perdió el tiempo y le dijo a Sixto: «Usted predique, que yo le llevaré la gente». Y de su familia pues se convirtieron varios. Vemos aquí a los primeros creyentes, ya más como fotos de iglesia, como estamos acostumbrados a verlos, que se reunían allí en la calle Horno después de la guerra. Esta es la calle en la actualidad. No sé si alguno sabe por dónde está. Y bueno, en estas fotos vemos a los jóvenes de la época. Los jóvenes venían, se encargaban de limpiar la casa de Sixto. Antes de que hubiera culto había que acomodar la casa. Entonces ellos son los jóvenes, los voluntarios de aquella época. Y bueno, ahí ya encuentro a alguien de mi familia, que es mi tía abuela, que es la chica que está ahí, se llama Chari. Ella también se ocupaba de hacer esto. Los primeros bautismos se celebraron en Linares, en la iglesia de la calle Cambronera. Vamos a ver, hay varias fotos de los hermanos que se bautizaron. Fueron los primeros bautismos. Y fue ese día, 7 de octubre de 1956, fueron los primeros bautismos. Muy bien. Pues hasta ahora nuestra iglesia tenía como referencia siempre la fecha de 1950, que es cuando esos primeros creyentes que hemos visto redactaron un acta de formación de la iglesia y siempre habíamos tenido esa fecha de referencia, 1950. Pero ahora sabemos que es 1934 cuando ya había obra evangélica aquí en Jaén. Este es el año cuando comenzó nuestra historia y fue la primera iglesia evangélica de la ciudad. Así que hemos pasado de tener 68 a 85 años. Así nació nuestra iglesia. Le debemos mucho a ese joven inglés que vino a España y creó el Instituto Bíblico de Valdepeñas. Estamos en deuda también con esos jóvenes que lo dejaron todo y se formaron como predicadores y finalmente vinieron a vivir a una ciudad que ellos no conocían para nada. Ellos pusieron los cimientos y nosotros hoy pues tenemos que seguir construyendo el edificio, este edificio que no es esto, no es la nave donde estamos, es el edificio espiritual que formamos todos, ¿no? Como iglesia. Pues esta es nuestra historia.